Bueno, Dios les bendiga en esta noche, hermanos. En esta hora voy a leer ahí en la Biblia en Deuteronomio 11, en el capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y así con este versículo vamos a entonar una alabanza para iniciar el servicio de hoy viernes, y que Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí en la iglesia y a los que nos ven por las redes sociales, Facebook y YouTube. También bendiciones, y esperamos que la palabra del día de hoy sea edificación para cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a entonar una alabanza. Como el tuyo
Pueden tomar su asiento y sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Y si estamos aquí es porque nosotros tenemos fe y creemos dentro de nuestro corazón que Dios va a hacer algo, porque Dios nunca nos ha dejado solo y nunca nos va a dejar solos ni abandonados. Dice su palabra en el libro de Mateo 10:8, ahí donde es un mandato donde nos manda el Señor Jesucristo: sanad a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Como la palabra dice ahí, resucitar a los muertos. Todo eso se puede hacer con la fe. Resucitar a los muertos. Y nosotros decimos, pues ya muerto, ya se acabó todo. Pero Jesús dice otra cosa, ¿verdad? A veces no logramos comprender. Creemos que Dios puede sanar, pero resucitar muertos, si lo dice la palabra. Entonces ahora, si usted tiene un problema o una necesidad o una enfermedad, si Dios resucita a los muertos, ¿usted cree que no le va a hacer ayudar algo Dios, o le va a ayudar en su necesidad, en su problema que usted tiene? Por eso dice su palabra: sanad los enfermos. Y no dijo Jesucristo, yo voy a estar aquí. Si Él está espiritualmente con nosotros, pero no necesita estar físicamente para que Él ponga la mano en usted, sino que usted tiene que creer. Dice su palabra: limpiar a los leprosos. Ahora ya no estamos nosotros llenos de lepra, pero podemos tener contaminación, lo que nos agarra del mundo, el coraje, la ira, la contienda, el enojo, todas esas cosas. Como que le pasó el día de hoy, de que se ensució del coraje, de la ira, la tristeza, la decepción, X cosa. Pero ahí es donde nosotros debemos de limpiarnos. Y ahí donde dice su palabra: resucitar a los muertos, ¿no? Cuando nosotros vemos que a lo mejor una persona no quiere cambiar, pero para Dios sí lo puede cambiar, puede resucitar a esa persona. Que usted dice que es un corazón duro, Dios lo puede transformar, lo puede cambiar. Si resucita a un muerto, Dios puede hacer cosas más. Dice su palabra: echar fuera demonios, de gracia recibices y de gracia debemos de dar nosotros. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y sea el Señor ministrándolos en esta noche, que el Señor les ayude en sus necesidades que tienen. Esto es de creer. Y conforme la palabra se vaya dando, usted debe de ir creyendo y no espere que haga efecto, hermanos, más al rato. Cuando alguien le da un veneno, rápido le va a dar. No le va a decir, espere 2-3 días. Usted apenas se lo van a dar en la boca y ya le dio el dolor, ¿verdad? En la palabra del Señor debe de ser así. Viene la palabra del Señor, es algo, me tiene que dar un efecto ahorita, en este instante, porque es instantáneo. No dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que espera un tiempo. Sí, la sanidad llega cuando el Señor quiere, pero la sanidad está dispuesta, y esta es por fe. Amén. Gracias a Dios que esto es por fe. Todo lo que hacemos en la iglesia y para Dios, todo esto es por fe. Porque cuando recibe la sanidad la persona, nadie le dio una pastilla, nadie le dio un medicamento, sino es por pura fe. Amén. Y yo invito a nuestra hermana Marina, y ella va a estar compartiendo la palabra, y sea el Señor usándolo de una manera muy grande. Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor, hermanos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, a todos los que están presentes, los que nos ven por las redes sociales, que el día de hoy reciban gran bendición de parte de nuestro Padre, y nos vamos a poner en las manos del Señor para que Dios actúe dependiendo la necesidad de cada uno, y que este día Dios derrame de su sanidad en las diferentes áreas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Que podamos percibir cómo el Espíritu Santo obra con poder. Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí rendidos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que el día de hoy harás grandes cosas, Señor, en nuestra vida, que cada persona, Padre, sea ministrada, ya sea por las redes sociales o los que están presentes, sea ministrada su vida, Señor, el área que debe ser sanada, el propósito que tienes en sus vidas, y Padre bendito, lo más importante, que tu nombre sea glorificado. En esta hora, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando, moviéndose en los corazones, Padre, derramando, Señor, palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría para cada uno, Señor. Afina los oídos, Señor, prepara los corazones para que esa palabra, Señor, sea, Padre bendito, caída en buena tierra, y esa palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Que cada uno pueda ver su sanidad, Señor,
inmediata y otros progresiva, como tú tienes planeado, Señor. Que Padre bendito, el que tiene el don de sanidad, también empieces a inquietar su oído y empieces a mostrarle, enseñarle, riba y nace, Padre bendito, el gran poder, Padre bendito, Señor. Te pido, llena a cada uno de los que estamos aquí de una fe, Señor, que aún no hemos visto, una fe, Señor, poderoso, Señor, como le dijiste, Padre bendito, Señor Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hoy queremos esa fe, Señor, llegar a ese punto maravilloso, Señor, que vayamos creciendo, Señor, hasta un punto donde podamos ministrar a cualquier persona que está allá afuera, a cualquier familiar, a cualquier hermano en Cristo. En esta hora, Padre, te damos la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo como tema diferentes propósitos al necesitar la sanidad. Yo sé que es un tema un poco largo, pero déjeme decirle, usted puede decir, bueno, ¿cómo que hay diferentes propósitos cuando uno tiene necesidad de la sanidad? Y vamos a estar viendo hoy diferentes propósitos. ¿Por qué? Porque vamos a hablarle más adelante de la sanidad. Todo este tiempo, el pastor y los demás que van a estar, hermanos, predicando, van a estar hablando de estos temas referentes a la sanidad. Pero tenemos que visualizar los diferentes propósitos de Dios, las diferentes maneras que el Señor Jesucristo se movía, cómo es que actuaba, para visualizar los propósitos. Siempre hay un propósito de Dios en medio de todas estas situaciones. Cuando alguien está enfermo, podemos decir que necesita la sanidad, ya sea uno mismo necesita la sanidad de un familiar, un amigo, un hermano en Cristo u otra persona. Algunos hoy vamos a ver por medio de la palabra cómo Dios tenía unos propósitos tremendos. Ahora, Dios no enferma a nadie. Esto es bien importante decirlo, pero hay un propósito. Hay algo que Él quiere realizar en nosotros en ese proceso. Y vamos a estar viendo para esto el libro de Job 1, si quiere irlo abriendo ahí. Le quiero decir esto, Dios, a pesar de que a veces las personas están enfermas, física, espiritual y en su alma, Dios, a veces esas situaciones que pasan es para enseñarnos cosas, y más adelante vamos a estar viendo cómo hay propósitos grandes que nosotros ni nos imaginamos. Ahora, quiero hablar esto que Dios no nos enferma, pero hay cosas que Dios permite que sucedan. ¿Quiere decir que Dios es malo? No, siempre hay algo que vamos a estar aprendiendo. Y entre esa sanidad nosotros solamente vemos sanidad en un área, pero cuando Dios empieza a trabajar, no solamente empieza a liberar, no solamente empieza a sanar el cuerpo, empieza a sanar el alma y empieza a sanar el espíritu. Esto es bien importante. Estamos hechos cuerpo, alma y espíritu. Muchas cosas vamos a estar viendo cómo están en el alma, pero se manifiestan en el cuerpo, como algunas están en el espíritu y se manifiestan. Entonces vamos a estar viendo, pero cómo en todas esas hay un propósito. Por eso vamos a estar viendo, porque aunque están en diferentes partes, hay diferentes propósitos y hay diferentes maneras de cómo se va a realizar la sanidad en cada una de ellas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sanó muchas personas y todas las personas lo hizo de manera diferente. Todo eso está para nosotros aprender, y ahora sí nosotros vamos a usar lo que Él enseñó. Pero si se fija, el Señor Jesucristo hizo sanidades de diferente manera y siempre había un gran propósito. El propósito más importante es el glorificar a Dios, reconocer al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y ver el mover del Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en la vida de cada una de las personas, en los que son creyentes, porque ya el Espíritu Santo está en ellos. Los que no son creyentes, les invitamos, si aún no conocen a Jesucristo, hoy es el día para que aceptes al Señor Jesucristo y le digas: Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados, todas las cosas que he hecho. ¿Para qué? Para que desde este instante tú empieces a recibir el Espíritu Santo y esta palabra puedas ver cómo empieza a hacer efecto en tu vida y cómo el Espíritu Santo se mueve en este mismo instante. Entonces vamos ahí a Job 1, 6, 12, gloria y honra al Señor. Dice la palabra del Señor que Job le vinieron muchas cosas, pero ahorita vamos a enfocarnos a lo que es cuando vino la enfermedad. Dice que
voy a parafrasear lo que viene adelante. Dice que se juntaron, delante de Jehová los hijos de Dios, entre cuales vino también Satanás. Pero vamos ahí, vimos ahí el 6 al 12, bueno, ese es el 6. Y dice el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que él tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y vemos ahí cómo el Señor le permite. Pero ahora vamos a pasar a Job 2:4-10. Ahora viene un punto donde le permiten tocar su cuerpo. Amén. Dice vamos ahora más adelante, 2:10. Perdón, 2:4 al 10, perdón. Entonces vuelve otra vez, dice que a reunirse, y otra vez Satanás empieza ahí a hablar, ¿verdad? Y dice en el 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces nos damos cuenta, todo el libro de Job le pasaron muchas cosas difíciles, pero hoy vamos a estar enfocándonos en los diferentes propósitos cuando hay necesidad de la sanidad. Aquí había un propósito tremendo. Job, vemos, cuando viene esta enfermedad, todo lo que le había pasado, Dios quiere hacer una sanidad en su alma. Él, sin darse cuenta, las llagas que le salen, eso no viene en la Biblia, pero las llagas que le salen, él no se daba cuenta que traía heridas en su alma por todas las situaciones que pasaba. Cuando viene todas esas heridas en su alma, en su espíritu, vienen, y cuando le pone Satanás, dice, esa enfermedad, vienen y se reflejan en el cuerpo de Job. Entonces, ¿qué quiere decir? Job necesitaba ser sanado de todas esas heridas en el alma, en el espíritu, que se manifestaron en su cuerpo. Esto es bien importante. Ahora, lo más importante de esto, si se da cuenta, había el propósito. Satanás quería que él blasfemara en contra de Dios, pero el propósito de Dios es ver a Job que no lo iba a hacer, que él iba a permanecer firme. Ese es el propósito, y el propósito tremendo de cómo Dios le iba a sanar, cómo Dios le iba a restaurar. Y aparte de eso, cómo el Señor, aparte de sanarle su alma, su cuerpo, su espíritu, lo iba a bendecir, y aparte de eso le iba a dar una sabiduría que él no la tenía anteriormente, porque decía, de oídas te conozco, pero ahora mis ojos te ven. Ahora podía ver el poder de Dios reflejado. Había un propósito. Es tan extenso este libro de Job, no podemos acabarlo de explicar en un solo momento, pero le estoy dando que hay un propósito. Si hay alguien que hoy está enfermo y tiene una enfermedad que dice, ¿por qué me está pasando esto o el otro? Tenemos que estar viendo dónde está radicando esa enfermedad, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Vemos que el espíritu y el alma de Job, con todas las calamidades que le habían venido, habían sido dañados, tanto que se reflejó en su cuerpo. Cuando Satanás le pone esa enfermedad, prácticamente dijo, así estás en tu vida espiritual, así estás en tu vida real. Entonces vemos ahí
cómo el Señor a final de cuentas lo sana, vamos a ir viendo, pero hay un propósito de que Job glorifique el nombre de Dios. Ahora vemos ahí también, hay un propósito, porque siempre cuando hay alguien que está pasando una enfermedad, se va a encontrar gente que va a decir, ¿para qué ya vas a la iglesia? Mejor vete a los hechiceros, vas rápido, te vas a sanar. Entonces ahí uno, en esa situación de la enfermedad, las personas no están aptas para tomar decisiones. Si se fija, cuando las personas están enfermas, los hijos a veces se aprovechan, porque ven su papá enfermo y dicen, tráele el papel, te lo va a firmar, o ya se siente mal, ya no sabe qué hacer. ¿Qué hacen? Se aprovechan de ese momento y toman ventaja, porque los padres o las madres o la persona que está en ese momento crítico, su prioridad no es, vamos a decir, fírmame la escritura, papá, para que me la dejes. Mi hijo, ahorita eso no es mi prioridad, mira, tráete, firmo lo que quieras. ¿Por qué? Porque lo agarran en ese punto donde su alma, su espíritu, todo está siendo dañado. Pero si hay alguien que está ahí al pendiente, se va a poner atención de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ver nosotros en qué parte está esa situación. Ahora, va a haber personas, vemos como Job, que le van a decir esto, el otro, maldice a Dios, esto, el otro, ¿para qué sigues a Dios? Y mira cómo sigues, cómo estás. Nosotros, como Job, tenemos que llevar a cabo el propósito de no maldecir a Dios, de no renegar de Dios, de seguir adelante. Aparte, había un propósito de ir en contra de esas personas que eran sus amigos, de que ellos pensaban que tenían la razón y pensaban que tenían más sabiduría que Dios, y no era así, pensaban que lo conocían todo. Entonces, había un propósito tan compactado, tan grande, que Dios lo llevó a cabo, y después vemos el resultado maravilloso, que ni los otros tenían razón. Job en su momento tenía que reconocer que hubo cosas que no tenía razón, pero después de ese propósito Dios le bendijo, Dios le sanó, Dios le restauró, y se queda grabado para la eternidad, para que cada uno de nosotros podamos ver que aunque pase lo que nos pase, en este caso hablando en enfermedad, hay una solución, hay un propósito que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro alrededor. Amén, porque todos los demás vieron la gloria de Dios, cómo fue manifestada en Job, porque lo vieron todo tirado. Entonces vamos a ir adelante. Ahora vamos a ir a Marcos 2, 1, 2. Esto es muy bonito, como la palabra del Señor nos muestra estos propósitos, porque a veces vemos la enfermedad, yo le digo, vemos las situaciones difíciles, pero no vemos el propósito de Dios. Ahora, vamos a ver otro lugar donde había un propósito tremendo. Marcos 2, 1 al 4. Dice, esto hablando de una persona que Jesús lo sana, que es paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la parte, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces dice en el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí me voy a detener. El propósito en esta situación, esta persona está enfermo, pero ahorita vamos a ver el propósito, porque estamos hablando de los diferentes propósitos cuando hay necesidad de la sanidad. El propósito era que la fe de los que lo llevaron, de los 4, esa fe que ellos tenían fuera manifestada. Esto es bien importante. Si estos 4 se hubieran esperado a que la multitud pasara, la sanidad de esta persona sí se iba a sanar. Y Jesús lo iba a sanar, pero iba a ser más tardío. ¿Qué quiere decir? Estos hombres, el propósito es que vieran que esa fe, esa perseverancia hizo que esta persona se iba a sanar más pronto. Si se iba a sanar en 10 meses, con eso que ellos hicieron, en ese mismo instante se sanó. Entonces nosotros tenemos a veces que visualizar por medio de la palabra. Yo hablo esto porque nosotros como hijos de Dios tenemos que saber ministrar la palabra. A veces no quiere decir que Dios no vaya a sanar, sino que a veces nosotros somos como esos doctores y nos juntamos, la sabiduría de uno, la sabiduría del otro. Podemos hacer, es como el doctor cuando dice, métele, vamos a decir 600 miligramos de penicilina, y el otro doctor dice, sí, pero necesitan meterle un poquito de medicamento y va a resultar mejor. Pero si este doctor, por soberbia y por orgullo, dice, no le voy a meter más que eso, esa persona sí se va a sanar, pero se va a tardar más.
va a ser su proceso más largo, pero si se junta con otros que también están metidos en la medicina, que dice, ¿sabes qué? Vamos a meterle esto, mira, ¿sabes qué? Yo tuve un paciente parecido a este y vamos a meterle esto que también hicimos, y de repente dice, a la semana ya está listo este hombre, ya está, o esta mujer, o este niño, dependiendo del caso, entonces se levanta más rápido. Esto es lo que yo lo puedo mostrar así, ¿verdad? Esto es lo que pasó con este caso. Entonces fue más rápido, porque si no tenían que esperar todo ese proceso de que pasaran todas las personas, porque dice ahí la palabra del Señor. Dice en el 2:2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice que no cabía nadie a la puerta. Entonces estos muchachos, cuando se activaron y ellos sabían que el milagro lo podía hacer Jesús ipso facto. Entonces vemos ahí uno de esos propósitos. Ahora, otro de los propósitos que vemos ahí también era en contra de los que pensaban. Volvemos y vemos esto, de los que pensaban que sabían todo. En ese tiempo hablamos de los religiosos. Dice la palabra en el 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla así. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre también tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y entonces le dijo ahí, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nos damos cuenta que si los religiosos le hubieran dicho, oye, ¿qué hacemos? No, espérense, es más, ese ni sana. A lo que se ve aquí, ellos conocían la escritura, pero hablando de Jesús, ahí habían cosas que se tenían que romper. Al ver estas personas lo que Jesús hizo, no quedaba más que ellos se tenían que dar cuenta y se tenía que salir la incredulidad de sus corazones, aunque tenían bastante, pero nos damos cuenta que también tenían que reconocer que las cosas se hacían conforme el Señor quería. Entonces nos damos cuenta, ahora otro punto que observemos bien. En el 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si yo le pregunto hoy, cuando dice tus pecados, ¿dónde estaba el problema de enfermedad de esta persona? ¿En el cuerpo, en el alma o el espíritu? El punto estaba, dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. El pecado está en el alma, amén. Lo hacemos con el cuerpo. Lo sentimos en el espíritu, pero ¿por qué digo esto? Porque tenemos que visualizar si a veces está por pecado, vamos a ir viendo, o por otra situación que no es por pecado, que es por espíritu, o que lo agarramos. Vamos a estar viendo esto es bien importante, porque tenemos que ir viendo por qué Jesús aquí le dice, tus pecados te son perdonados, porque esto, como lo muestra la palabra, era por pecado, amén. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra, porque le dice el Señor Jesús, tus pecados te son perdonados, y automáticamente al serle perdonados, se levanta este paralítico y es libre. Es libre en el cuerpo, es libre en el espíritu, y ahora puede seguir adelante. Entonces vamos a ir viendo ahora nosotros cómo está esto muy hermoso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Dice la palabra en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. En este caso vemos cómo estas personas, yo no sé si eran sus familiares, si eran sus amigos del paralítico, pero ellos también se estaban doliendo con esta necesidad. Vamos a decir que son sus familiares, usted sabe que sufren, se entristecen, la economía se empieza a minar, los doctores, etcétera. Otro caso que vemos, la mujer del flujo de sangre, cómo gastó todo su dinero en esas situaciones. Hay muchos efectos negativos que suceden cuando pasa este tipo de cosas, que es enfermedad. Entonces, quiera o no quiera, los familiares se duelen de una u otra manera, pero también como familiares uno puede ponerse los cuatro, ¿sabes qué? Yo no puedo estar ahí, pero yo tomo el de la economía, no, pues yo tomo el de la fe para llevar a la persona, no, pues yo tomo el del gozo para animar al enfermo, y yo tomo, ¿sabes qué? El otro que me falta para estar orando y ayunando. Entonces se unen y la persona sale a flote, amén. Entonces esto es bien importante, no todo, le estoy dando un ejemplo
por un día que le llegue, pero no, solamente le estoy dando un ejemplo, pero no todos los casos son iguales, amén. Le estoy dando solamente un ejemplo para que lo podamos visualizar y el día de mañana se pueda llevar a cabo, porque a veces Dios te trae la palabra y el Espíritu Santo dice esta palabra. Eso es lo que a veces nosotros le llamamos hacer el acto profético, amén. Hacer el acto profético y trabaja en el instante. Entonces vamos a seguir adelante. Dice también, Dios quiere sacar la medicina de nosotros. Cuando alguien está enfermo, la gran bendición en nosotros como hijos de Dios es que Dios te puede usar en la sanidad. Porque Dios te va a sanar y tú no vas a dudar de que Dios va a sanar a las demás personas. No lo vas a dudar. Puede venir la persona mala de la espalda, mala del riñón, no lo vas a dudar. Ahorita, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque tú no lo dudes, no quiere decir Dios, Él es soberano. Él puede sanar cuando quiere y cuando Él quiere. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios quiere sacar la medicina de nosotros. Por ejemplo, ahora medicina, hablamos medicina espiritual, medicina para el cuerpo y medicina para el alma. Solamente voy a dar un ejemplo. Está lleno la palabra de Dios de infinidad de ejemplos. Pero vamos a ir a Hechos 9:11. Y esto hablando del apóstol Pablo. Si hablamos del apóstol Pablo, podemos decir que el apóstol Pablo, en vez de tener sanidad, ¿qué tenía? ¿Estaba lleno de qué? Antes de que fuera convertido, ¿de qué estaba lleno Pablo? Si nos damos cuenta, él no traía medicina. Él estaba lleno de muerte. Mire, vamos a 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí voy a detenerme. ¿Cuál era el propósito? Sacar la medicina de Pablo. ¿Pero cómo le iba a sacar el Señor? Solamente teniendo un encuentro con Él. Se queda ciego. De hecho, Pablo dice... conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que subió al tercer cielo y dice, le fue revelado cosas inefables que ni tan siquiera me es posible hablar. Ahí tiene un encuentro con el Señor, pero nos damos cuenta que Pablo, antes de tener la medicina, él tenía muerte, él tenía mucho enojo, mucha ira, mucho odio, podemos decir, llegaba a un grado máximo. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios lo ciega, vemos ahí, vamos ahí en el 6, dice, y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entre a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y vemos ahí, dice, y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Nos damos cuenta más adelante, vemos en el 10 donde Ananías le dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Nos damos cuenta que aquí había un propósito. Él se le fue la vista, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que él cambiara de muerte a vida y que ahora él trajera sanidad. Pero no solamente el apóstol Pablo recibió sanidad física, sino él también, como su alma, si se fija, él en su alma traía toda esa amenaza de muerte, todos esos pecados de muerte. Él es sanado en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, y ahora él trae medicina. Y no nada más para uno, nos damos cuenta, hasta la fecha sigue la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo trabajando. Ahora, ¿por qué digo esto? Ahora, a veces va a ver que nosotros somos los que vamos a recibir
o estar enfermos. Y ahí nosotros debemos de ver el propósito de Dios. No quejarnos, no lamentarnos, sino ver el propósito de Dios. Ahora, esto no es fácil. También en este proceso Dios va a estar trabajando nuestro carácter, va a estar trabajando nuestra fe, va a estar trabajando nuestro ánimo, todo ese tipo de cosas. Porque al principio, cuando pasamos enfermedades, no es fácil. Todos lloramos, todos gritamos cuando se nos enferma un familiar. Pero conforme vamos avanzando, todo empieza a ser diferente. Cuando empezamos, que Dios está trabajando, ni tan siquiera la gente puede alabar a Dios de todo lo que siente por la enfermedad de sus familiares o de la enfermedad de la persona. Pero conforme va aumentando su fe, pase lo que pase, la persona sigue alabando, y ahora con más gozo, ahora con más poder. Y vamos a ir viendo más adelante. Ahora, esto es bien importante. Para que existiera un curita, alguien se tuvo que cortar. Entonces, para que a veces vemos aquí, para que existiera esa sanidad que Dios hizo, para que trajera vida. Por eso el apóstol Pablo, si se fija, habla mucho de lo de la vida. Él es el que habla mucho de lo de la vida, ni la muerte, ni la vida, y habla de todo eso, ¿verdad? La vida en Cristo, somos resucitados, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí, ¿por qué? Porque él ahora, en vez de muerte, le quitaron vamos a decir que su cortada que recibió fue que se quedó ciego. Entonces el curita era que lo sanaran, ¿verdad? Es un ejemplo, que lo sanaran. Entonces viene ahora sanidad a su vida, y él también puede ministrar sanidad. Ahora, también podemos decir, para que existiera un doctor y medicina, alguien se tuvo que enfermar. Amén. Entonces alguien se tuvo que enfermar, y entonces aparece la ciencia. Para que hubiera ciencia, tuvieron que pasar situaciones. Entonces siempre hay un propósito, y tenemos que ver el propósito de Dios. Ahora, en nosotros como hijos de Dios, la ciencia que nosotros adquirimos, dice que la ciencia son conjunto de preguntas que se van resolviendo. ¿Para qué? Para que usted pueda aplicar, un ejemplo, en cierto caso la medicina, en nuestro caso la palabra de Dios. Amén. Porque yo no sé a usted si le pasa, pero yo cuando paso algunas situaciones, ya sea con mi familia o conmigo, porque usted ¿qué piensa? ¿Mi mamá no se enferma? Sí se enferma, pero ¿qué pasa? Yo estoy en paz. Dios me ha enseñado a estar en paz. Mi trabajo es todos los días estar como el doctor. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo sigues? Vamos a administrarte, vamos a hablar como el doctor. ¿Cómo sigue? ¿Cómo le hizo el medicamento? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente hoy? Hoy vamos a aplicarle, vamos a decir 100 miligramos, vamos a decir de palabra de vida, hoy vamos a de palabra de fortaleza. Entonces uno está ahí al pendiente de sus familiares, porque imagínense, ministramos a todo el mundo y a nuestra familia no oramos por ella, eso no estaría correcto. Entonces, ahora, ¿qué le hace uno ver a su familiar? Tú vas a ser usado en la sanidad. Y vas a decir, ¿por qué? Sí, porque este proceso que estás pasando, cuando el Señor te sane, tú vas a encontrar personas que van a tener la misma enfermedad a lo mejor o algo parecido, y como Dios a ti ya te sanó, tú vas a hablar con certeza y vas a orar y el Señor va a obrar. Amén. Entonces Dios va a estar obrando, y por eso le digo, aparece todo eso. Y la ciencia que nosotros adquirimos es porque nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué palabra aplico? Dios te contesta, ¿sí o no es cierto? Estamos orando por un enfermo, Señor, ya oramos así, ¿qué ahora hacemos? Pues son los pasos a seguir. El Espíritu Santo te manda una palabra, y esa palabra empiezas tú a lanzarla, esa palabra hace efecto, y ahí es donde se adquiere la ciencia, y ahí es donde se aplica la ciencia, no la ciencia de Dios. Amén. Esto es bien importante. Ahora, esto cuando vemos más adelante también, una de las cosas, de los propósitos para los que están con situaciones de enfermedad, puede que a alguno de ellos les va a salir el don de sanidad, o Dios los va a usar orando por los enfermos. Tienen que visualizar, no todos van a tener el don de sanidad. Amén. Ahora, hay una cosa bien tremenda, donde las personas piensan que el que tiene el don de sanidad, todo el que tocan se va a sanar al instante. No es así, señores. Hay veces que sí sucede así, pero a veces no es de esa manera. A veces puede ser una manera más natural que milagrosa, y la gente se puede quedar, ay, pero ¿cómo que me sanes? Y Dios lo hace. Ahora, también a veces se ministra la sanidad, y la sanidad
ya fue declarada y ya sucedió, pero hay instrucciones que seguir, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ahora, el que tiene el don de sanidad no puede sobrepasar la soberanía de Dios. Me pasó una vez con unas personas y el Señor dijo, no, que vengan mañana. ¿Pero qué cree? Las personas querían la sanidad. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Yo le pregunto a Dios, ¿verdad? Porque ellos nos dicen, no hay que cuestionar a Dios. Pero hay preguntas que uno le hace no con malicia, sino porque yo quiero saber, ¿verdad? Entonces el Señor mostraba y dice, no, porque esa persona quiere la sanidad solamente para recibirla y seguir lleno en su vida y seguir tomando y seguir trabajando, pero no, conmigo no quiere nada. Entonces ahí es donde Dios, aunque la persona viene y quiere su sanidad, el Señor no se la dio. Ahora, yo no conozco los corazones de todas las personas, ¿estamos de acuerdo? Ni los que tienen el don de sanidad, a veces Dios no les va a mostrar. Hay otro punto que la persona, aunque esté ministrando sanidad, hay puntos donde pasa que Dios ya no te muestra nada. Cuando eso sucede, es que eso ya es entre la persona y Dios. ¿Qué quiere decir esto? La persona necesita preguntarle a Dios qué es el propósito, qué es lo que está pasando. ¿Cómo va a decir esto? Sí, hay veces que Dios quiere que la persona se meta más con Dios y que empiece a usar su autoridad. Lo que quiere Dios es llevarlo a otro punto, llevarlo a otro nivel, porque a veces las personas oran y dicen, sí, Señor, sáname, que oren por mí, pero dice Dios, no, es tiempo de que tú te enseñes a defender. Entonces ahí es donde Dios dice, no, ya esto es entre la persona y yo. Entonces ya es cuando Dios dice, no, ya es algo diferente. Vamos a ver este ejemplo en Juan 9:1-7. ¿Cómo es que les digo que el Señor Jesucristo mismo? Hay muchos ejemplos, hermanos, pero de verdad el tiempo es muy corto. De hecho, ya está mero me voy a pasar de tiempo. Espero terminarlo, ya me faltan unos poquitos. Entonces vamos 9:1-7. Y esto es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí me detengo. Si se fija, aquí le preguntan sobre si era por pecado, porque si se dan cuenta, el otro que vimos era por pecado, pero en este caso no era por pecado. Dice el 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. No es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Mire, aquí la sanidad ya sucedió. Esto es lo que le quiero hacer visualizar. La sanidad ya sucedió. Pero Jesús le dice y le dijo, ve y lávate en el estanque de Silo, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero ¿en qué momento sucedió la sanidad? En el momento que le escupió en tierra, pero no se veía la sanidad. ¿Se da cuenta? La sanidad no se veía. La sanidad fue completamente manifestada hasta que se lavó y regresó viendo. Pero en sí, ¿qué pasa? Hay gente que se le dan instrucciones y le dicen, haz esto, y se va, pero no lo realiza. Entonces, otro de los casos, vemos así rapidito, son los leprosos que dicen, vayan y den la ofrenda, y conforme iban, se sanaron. Entonces, hay cosas que ya las hizo el Señor, pero nosotros tenemos que visualizar que tenemos que hacer ciertas cosas que Dios nos está mandando a realizar, pero la sanidad ya está ahí. La sanidad ya está ahí. Y nosotros no la alcanzamos a ver. Es como esta persona hubiera dicho, pues si no veo nada, ¿para qué me hace eso? Pero nos damos cuenta que ya desde ese momento ya estaba la sanidad. Por eso hablaba que a veces la sanidad no se ve operar al instante, pero ya está hecha ahí. Esto es lo que vemos aquí, esto es bien importante. Ahora, otro de los propósitos es ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ahora vamos a Hebreos 5:14. Dice la palabra del Señor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí habla de los sentidos ejercitados, pero nuestros sentidos son ejercitados también en todas las cosas de Dios. Amén.
él está hablando en otro tema, pero no quiero desviarme, pero quiero hacerle ver que cómo vamos a ejercitar el don de sanidad, cómo vamos a ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Ahora es bien importante esto, jamás el don es más que el creador, amén. Esto es bien importante, jamás el don es más que Dios. ¿Qué quiere decir? La gloria y la honra siempre serán para Dios. Esto es bien importante. Dios quiere capacitar a su iglesia a otro nivel. Por eso siempre debemos estar atentos a la palabra que ministró nuestras vidas y el momento en que Dios obró, ya que en ocasiones de esta manera el Espíritu Santo nos va a estar enseñando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu conoce lo más profundo de Dios y que Él nos iba a enseñar. Muchas veces las personas están orando por nosotros y nosotros estamos en otro rollo y no nos damos cuenta en qué momento hizo efecto la palabra. Cuando ya llegan a la casa dicen, ya me sané, pero ni tan siquiera se recuerdan qué palabra le fue la que le ministró. Y cuando ellos tienen que orar no saben qué palabra decir porque no se acuerdan lo que Dios les ministró. Entonces esto es bien importante. Nosotros siempre tenemos que tener los sentidos ejercitados, amén. Dice los sentidos ejercitados, prácticamente lo que hablaba en Hebreos era referente a la palabra, que tenían que darles como carne. Carne, hablamos de cosas ya más profundas, pero vemos ahí, estas son cosas ya más a otro punto, donde nosotros tenemos que estar más atentos. Y esos sentidos se ejercitan cada vez que nosotros llevamos a cabo las cosas que Dios nos manda a realizar. Ahora, vemos ahí también, Él quiere hacernos más efectivos. ¿Cómo más efectivos? En ministrar la sanidad. Hoy vamos a estar orando y vamos a estar lanzando una palabra. La palabra del Señor nos habla en Mateo 8:8 referente al centurión. Solamente lo voy a parafrasear porque el tiempo ya es muy corto. El centurión le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Que declares solo una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si usted, pero no sé si le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es una palabra que va a bastar para orar por alguien y sea sanado? Esto es bien importante, hermanos, porque también nosotros vamos a estar recibiendo esa palabra. Cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, puede haber una sola palabra que el predicador habló. De todas las que Él está hablando, una sola palabra, y esa palabra es la que le va a tocar a usted, y lo va a sanar, lo va a libertar, lo va a sanar en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, lo va a ministrar su vida, y esa palabra va a estar obrando con poder, una sola palabra. Entonces, estar hablando solamente palabras más precisas, concisas, palabras más efectivas. Esto es uno de los propósitos que Dios quiere hacer. Yo no sé, mire, hay cosas, no es que hable. Mire, a mí me han pasado tantas cosas, a veces yo me he levantado, no hay nadie en la RV, nada en el rancho, y amanezco y no me he podido mover, hermanos. Pero sé que es un ataque del enemigo, y me bajo a rastras, pero yo empiezo a orar, y empiezo a decirle, Señor, dame discernimiento, ¿qué es espiritual o qué es de enfermedad? ¿Qué es? Y empiezo a orar en el nombre de Jesús, suelta mi cuerpo, no te pertenece mi cuerpo, empiezo a defenderme, no hay nadie, no puedo hablarle al pastor, no puedo hablarle a ningún hermano. ¿Qué quiere decir Dios? Defiéndete, Marina, defiéndete, usa tu poder, usa tu autoridad. Y ahí es donde sale eso que Dios ha puesto en mí. Pero si yo agarro y digo, no hay nadie quien ore por mí, no hay, el pastor está, a lo mejor está trabajando, no me va a poder contestar, y el hermano, quién sabe si va a querer orar por mí. En ese momento yo tengo que actuar porque me bajo a rastras de la cama, pero de que me suelta eso, me suelta y me paro y me levanto igual. A mí no me vas a tener en la cama, a lo mejor así me quieres ver, a lo mejor me quieres ver no caminando, pero en el nombre de Jesús se deshace todo ese plan del enemigo. Entonces yo le digo, hay cosas que uno tiene que discernir. A veces, hermanos, mi dedo me lo ha agarrado con la puerta del carro, no he sentido mi dedo y puedo sentir cómo mi dedo se está muriendo. Tengo que orar y tengo que decirle, ¿qué hago, Dios? Y Dios me dice, ponte a orar hasta que venga a vida tu dedo, así sean 10 minutos. Por eso tenemos que estar bien atentos. Y no es que esté hablando, le digo, hay tantas cosas que me pasan, hermano, que si yo me esperara el martes, que si yo me esperara el viernes, que si yo me esperara a que alguien ore por mí, olvídese, mi dedo se muere y no me lo recupera nadie. Pero en el nombre de Jesús el Señor dice, ahorita. Entonces hay un propósito. Yo le digo esto para que usted no se deje intimidar por Satanás cuando viene una enfermedad. Cuando viene una enfermedad en su familia, usted tiene que ver el propósito de Dios. Tiene que ver cómo el poder de Dios se está moviendo. Cuando un familiar se enferma, dices, no, aquí el que no tenía fe, vamos a ir viendo cómo va a ir agarrando fe. Ahora, vamos a ir más adelante.
Y esto es bien importante, hermano, que nosotros seamos efectivos. Y ahí es donde yo agarro esa palabra y cuando ya me toca orar por alguien, como esa palabra hizo efecto en mí, yo digo, esa palabra, Señor, esa palabra la pusiste guardada en mi mente y en mi corazón. Y esa palabra, ¡pum!, la soltamos y hace efecto, no porque yo diga, sino porque el Espíritu de Dios, porque el Señor Jesucristo ahí está obrando. Con certeza, porque ya no dudas, dices, porque esa palabra me hizo efecto, no lo dudas, de verdad que no lo dudas. Entonces vamos a seguir adelante. Otro de los casos, vamos a ver que tenemos que ser, ya vimos que tenemos que tratar de ser efectivos, una sola palabra. Ahora, vamos a Mateo 8, ahora sí, ay, hágame Dios, bendito Dios, ayúdame Dios con el tiempo. Mateo 8, voy a tratar de parafrasearlo, hablando del Gadareno, amén. Hablando del Gadareno, rapidito. En el caso del Gadareno, tal vez hubo muchos que lo quisieron ayudar. Si nosotros viéramos al Gadareno en este tiempo, diríamos que él es un enfermo mental. ¿Sí o no es cierto? Si lo viéramos, diríamos que está loco, que necesita estar ¿en dónde? En un psiquiatra, vamos a decirlo así. Pero este hombre, lo que tenía no es que tenía que estar en un psiquiatra, sino que el problema estaba que los demonios se habían apoderado de su espíritu. ¿Por qué de su espíritu? ¿Los demonios qué son? Esto es bien importante, por eso le digo, nosotros tenemos, ahora, ¿dónde se manifestaba lo que había en su espíritu? Y a la vez iba al alma, porque el quererse hacer daño era como quererse matar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde se manifestaba? También se manifestaba en su cuerpo y atormentaba su alma. Pero nos damos cuenta que el propósito era que vieran que eran los demonios, aunque mucha gente ya lo veía, pero que en este caso había un poder tan grande de Jesús que la gente necesitaba ver que había solución para problemas tan graves como esos. Y en este tiempo hay problemas así de la mente, que dicen que bipolar, que tiene esquizofrenia, etcétera, y a veces son demonios, puertas que se han abierto. Yo no sé, en este caso el Gadareno, cuál haya sido la puerta que se ha abierto para que le entrara una legión de demonios, pero lo único que sí sé, y que dice la palabra, que el Señor Jesucristo sacó esa legión, y el propósito era que toda la gente viera el poder maravilloso que Jesús tenía para liberar a personas con ese grado de enfermedad en la mente. Ese era un gran propósito. Los demás dicen que hasta tuvieron miedo de ese poder tan grande que Jesucristo manifestó en ese momento. Entonces, a veces, ese es uno de los propósitos, de que Dios hace algo en la familia y todos los demás lo van a poder viendo. Amén. Entonces, vemos ahí, esto es bien importante. Ahora, este es un boom, ¿verdad? Acabar con la incredulidad. Cuando hay enfermedad en algún familiar, etcétera, o alrededor, Dios quiere acabar con la incredulidad. Y aún de la propia familia. Y va a decir, ¿cómo? Vamos a Juan 11, Juan 11. Rapidito, porque, ay Señor, ayúdame, porque así voy con carreras. Vamos ahí. Juan 11:38. Está hablando de Lázaro. Lázaro, sus hermanas, podemos decir que creían en el Señor porque andaban con él. ¿Qué podemos decir? ¿Sí o no? Pero creían hasta un punto. Y me gusta porque lo que el pastor decía hace un momento. Vamos ahí, 11:38. Dice, y Jesús, profundamente conmovido, ya viendo que Lázaro estaba muerto, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Porque a veces la familia se le va la fe cuando ya pasan situaciones difíciles. Y mira lo que le dice Jesús en el 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, quiere decir que había cierto grado de incredulidad. ¿Qué quería hacer Jesús? Dice que vamos a ser levantados y que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
En esta enfermedad que Lázaro pasó, había un propósito, porque esa incredulidad no podía estar en esa familia, porque Jesús los amaba y sabían que ellos lo amaban, pero sabía Jesús que tenía que trabajar aún en ciertas áreas. Entonces vemos cómo ahí se acaba la incredulidad, en este caso, de la familia. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero no dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. Otro de los propósitos en esta situación es que el nombre de Dios sea exaltado, pero que también Jesucristo sea reconocido como Hijo. Porque muchas personas dicen: yo creo en Dios y Dios me sanó, pero dejan al Señor Jesucristo a un lado. ¿Cuántas veces no hemos oído allá afuera? Sí, Dios me sanó, pero de Jesucristo no quiero saber nada. ¡Wow! Entonces nos damos cuenta que hay cosas que a veces son para que se reconozca al Hijo de Dios, que es Jesucristo. La palabra dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces vamos ahí. Como ya el Señor hizo eso, y había un propósito: quitar la incredulidad de la familia, pero también de todos los de alrededor, porque vieron cómo Lázaro fue resucitado. Entonces este es un punto. Siempre hay un propósito cuando hay enfermedad, cuando hay cosas. En este caso estamos hablando de la enfermedad. Ahora vamos a Mateo 8:14. Ya casi termino, hermanos, ya, porque ya me están esperando allá en la casa. Ok, Mateo 8:14, vamos ahí. Otra de las situaciones, y esto ya es cuando su familia va a otro nivel, es derribar, otro de los propósitos, es derribar gobernadores y principados de enfermedad. Esto ya es cuando dice: bueno, pues si mi mamá ya fue el doctor, pero de repente las personas de alrededor empiezan a comentar que están enfermas de algo parecido. Lo vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, se enfermó doña Panchita de los huesos, y de repente viene acá don Jorge y que también los huesos. Y de repente que todos los de la colonia están malos de lo mismo, de la nada. Personas trabajadoras, personas honestas, personas que hasta están buscando a Dios, están orando, y de la nada se empezaron a enfermar. En este caso, hablamos uno de los propósitos, y por eso le digo, tenemos que discernir, derribar gobernadores y principados de enfermedad, porque cuando eso pasa, tenemos que orar por el familiar, pero también derribar todo el principado, todos los gobernadores de las tinieblas de enfermedad que están en ese lugar. Amén. Entonces vamos a Mateo 8:14. Esto hablando de la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Dice el 15: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces nos damos cuenta que la suegra de Pedro fue un medio para que se derribaran esos gobernadores y principados de enfermedad que había en esa área. ¿Por qué? Porque no solamente la suegra de Pedro recibió sanidad, sino que todas las demás personas de alrededor. Y así a veces nuestros familiares van a ser ese medio para que empiece a ser sanado toda el área en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que tener la sabiduría de Dios, el discernimiento. Entonces uno siempre tiene que estar bien atento cuando los padres dicen: no, pues que le pasó lo mismo. En el nombre de Jesús derribamos ese principado de enfermedad que está dañando a las personas en los huesos, en esto, en lo otro, acá, allá, devorándole su economía y todos los efectos negativos que trae la enfermedad. Entonces ahí es donde Dios empieza a obrar. En ese caso
tiene que orar, tiene que ayunar, todo lo que Dios le ponga, porque usted ya está yendo a otro nivel. Por eso le digo, hay un propósito, y uno de los propósitos es ese, llevarlo a otro nivel, que usted sea instrumento a otro punto para el Señor. En todas esas situaciones de la enfermedad, por ejemplo, si usted tiene un hijo que está, vamos a decir, en un hospital, usted diga, Señor, ¿cuál es el propósito? A lo mejor me mandas y también estas personas van a recibir sanidad. No estamos diciendo que lo vamos a hacer nosotros, no, señores, lo va a hacer Cristo. Amén. Porque dice, no, pues yo quién soy, esto, el otro. Usted y yo somos hijos de Dios con poder y autoridad. Porque a veces nos hacemos, yo no soy digno, esto, el otro. Ninguno somos dignos realmente, pero tampoco nos podemos hacer las víctimas, tampoco nos podemos hacer, no, pues que el enemigo me va a dar, dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted se agarra y todo lo dice así, el enemigo de ahí se agarra para asustarlo más, para dañarlo más, y en el nombre de Jesús lo reprendemos en este momento. Amén. Ahora, hay muchos más propósitos. Muchos, pero ahora podemos decir que el más importante es que el nombre de Dios sea glorificado y Cristo sea reconocido como Hijo, así como el Espíritu Santo podamos reconocer lo que su poder se mueve por medio de las cosas que no se ven cuando Él se manifiesta en las sanidades, en los prodigios. En este caso hablamos de la sanidad. Vamos a Juan 11:42, que ya lo vimos en parte, que el propósito que le dijo ahí, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, otro de los puntos bien importantes, que podamos adorar en los momentos más oscuros. Vamos a Job, ya para terminar, ya voy cerrando porque ya ahora sí me voy correteando yo. Me voy correteando yo. Job 19:25. Porque le voy a decir esto, cuando las personas están enfermas, un familiar enfermo, la gente a veces no puede ni alabar, solamente está pensando en lo negativo. Tienen que tener a alguien que les esté inyectando vida, que les esté inyectando gozo, que les esté inyectando, por eso le digo, nosotros somos como doctores, inyectando gozo, inyectando vida, inyectando ánimo, inyectando esperanza, inyectando proyectos. A ver, la enfermedad se pone, pero es porque viene un proyecto grande para tu vida. Si no, el enemigo no se mete, no hace nada. Y entonces, ¿qué haces? Tienes que hacerle visualizar a la persona cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Ahí es donde Dios lo va a usar para darle una palabra profética, una palabra que va a levantar a la persona, y esa va a ser su esperanza. Dice que la palabra no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces dice el 19:25, miren, a pesar de todo lo que le pasó a Job, agarra en esta parte y mire lo que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, cuando él dice esas palabras, él está levantando una alabanza diciendo, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios va a levantarse y que va a obrar a mi favor. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Job? El propósito más tremendo es que salga una alabanza. Vemos ahí también como David, en Salmo 42, 11, el rey David nos dice, ¿por qué te abates, su alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero mire esto, siempre él empezaba diciendo, Señor, mis lágrimas, me pasa esto, me pasa el otro, pero siempre terminaba con una alabanza a Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a observar eso. Y eso no es fácil, hermanos. Cuando estamos en situaciones difíciles, no es fácil alabar a Dios. Pero cuando aprendemos a alabar a Dios en todo tiempo, algo empieza a pasar en los aires. En el Salmo 41, 1 al 3, nos dice ahí, dice, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y él habla como todas esas cosas que están pasando. Pero ahora vamos al 13, mire, termina. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y así sucesivamente vemos como en varias ocasiones el rey David alaba a Dios. O sea, él está en situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor en Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió, dice, mi verdor en sequedades de verano. Si se fija, estuvimos viendo que hay cosas son por pecado, algunas enfermedades, algunas porque vemos que en este caso de Job, Dios permitió, pero siempre hay un propósito. Entonces, vemos ahora en el mismo 32:11, otra vez David vuelve a terminar y vuelve otra vez: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nos damos cuenta que aunque él pasaba situaciones, aunque sabía que en su carne había habido pecado y eso lo había enfermado, terminaba con una alabanza a Dios. Y hay alabanzas, como dice, aún en medio del dolor te alabo. Dice, aunque en medio de un infierno sienta estar, dice, aún más fuerte cantaré. No es fácil al principio, pero cuando usted empieza a alabar a Dios en medio de la enfermedad de un familiar, de un hermano, de una situación, llega el momento donde vienen situaciones más fuertes y usted no va a parar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Ese es uno de los propósitos más importantes, porque eso quiere decir que estamos cimentados, estamos firmes en el Señor. Amén. Y es un proceso, no le estoy diciendo que, ay, no, es un proceso. Y había ratos que definitivamente sí decía, ay, Señor. Y hay ratos que aprendí a cantar, a pesar de lo que pasase, cualquiera de mis familiares, cualquiera de mis hermanos, poniendo toda mi confianza en el Señor, sabiendo que lo sanará, sabiendo que lo libertará. Mi trabajo es, una de mis hermanas decía, no, pero es que mira que cómo golpearon a el otro. Lo que hice yo, en el nombre de Jesús, órale, le quito todos los efectos negativos, dolor, inflamación, pum, pum, empecé a quitarle, pum, 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 se quitan. Y todo efecto negativo que quiera venir en contra de mi familiar, se cancela. Ahí está, trabajando, comiendo, caminando, pero si nosotros no alcanzamos a discernir, lo que vamos a hacer es llorar y decir, pero ¿por qué la gente hace eso? No, uno tiene que reaccionar, hermano, reaccionar. Y hoy en el nombre de Jesús, si alguno de ustedes está pasando por alguna situación de enfermedad, ve el propósito, pero lo más importante es que Jesús le va a sanar. Jesús va a sanar su familiar. Jesús va a sanarlo a usted si usted es el que tiene la enfermedad. Jesús va a sanar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Manténgase alabando a Dios, manténgase glorificando el nombre del Señor y Él va a hacer toda la obra. Que ese propósito, esa sabiduría, maíz, que el Señor quiere dar a las vidas, esa paz, venga ahorita sobre su vida, venga ahorita sobre su familia. En el nombre de Jesús, Padre, si a ti te place sanar a algunos de los familiares, de los hermanos que están aquí, a los que nos ven por las redes sociales, en tu soberanía, Señor, sánalos, te pedimos por favor. Que ese poder de sanidad, que dice la palabra que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos sanados, porque Él se llevó las dolencias, las enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, con el poder, la autoridad ministerial que me has dado, Señor, mando esa palabra de sanidad para el que nos ve, para el que está aquí, que reciba su sanidad, así como vimos en la palabra, que a lo mejor dice, ahorita no lo estoy viendo, pero que cuando llegue, Señor, vea cómo tú has obrado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre de Jesús. Con esto entrego el lugar, hermanos.
vidas y te oí como un susurro en un silencio. Hacia ti. Están aquí en la casa del Señor y esperemos que este mensaje haya sido de edificación para todos los que están viendo el video en Facebook y que también lo van a ver en YouTube, que sea de edificación para ustedes. Y recuerden que esta iglesia está con las puertas abiertas para cuando ustedes sean gustosos de venir. Aquí estamos para orar por cada uno de ustedes y somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos con nuestro pastor Arturo Jurado. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo, primeramente Dios.